vamos a ir al Estadio Monumental con novedades del cacique Colo-Colo, que sigue trabajando de la mano de Fernando Ortiz, y Dani Arrieta nos trae todos los detalles. Y se sigue preparando Colo-Colo para lo que viene, porque aprovechan este receso, día de entrenamiento en el Estadio Monumental, día donde además siguen haciendo trabajos futbolísticos pensando en ese partido oficial, en el retorno de la Liga de Primera, cuando Colo-Colo el domingo 19 de octubre a las 12:30 visite a Coquimbo Unido en el Puerto Pirata, un partido que va a ser muy exigente. De hecho, los dos partidos que vienen para Colo-Colo de manera oficial van a ser exigentes. Va a enfrentar a un equipo que es líder de esta competencia como Coquimbo Unido, y después tendrá que recibir el lunes 27 de octubre en el Estadio Nacional a las 20 horas a Deportes Limache, que está en otra situación totalmente distinta a Coquimbo Unido. Los limachinos están luchando por permanecer en la categoría, en la primera división del fútbol nacional. Pero Colo-Colo también tiene su objetivo, y es un objetivo claro, es clasificar a un torneo internacional. Ayer hablábamos con Eduardo Loyola, el vicepresidente de Blanco y Negro, y él decía, era claro que el objetivo está ahí, está latente, está cercano, Copa Sudamericana, y también lo han dicho durante esta semana acá en el Monumental, aspiran a la Copa Libertadores. Vamos a ver cómo viene para Colo-Colo este retorno del fútbol, pero la realidad es que Ortiz está en la búsqueda de la mejor versión de este equipo, y también está en esa búsqueda de encontrar una formación ideal para que ya pueda comenzar a tener continuidad este nuevo proceso en Colo-Colo. Pero en diciembre, cuando termine el campeonato, se va a tener que reunir rápidamente Blanco y Negro. Seguramente las conversaciones y charlas van a ser antes, o las van a tener avanzadas, porque hay jugadores de Colo-Colo, del plantel actual, que terminan contrato. Algunos son jugadores importantes, otros son jugadores que, por ejemplo, están a préstamo, pero la mayoría de estos futbolistas que terminan contrato son de jerarquía, son futbolistas que tienen ya bastante recorrido, y también muchos de ellos están en la zona defensiva. Por lo tanto, en ese sector de la cancha va a tener que tomar una decisión el propio Aníbal Mosa, la gerencia deportiva, y también vamos a ver quién va a ser el entrenador en ese entonces, quien también obviamente tiene que ser consultado. Vamos con la primera gráfica de jugadores que terminan contrato en Colo-Colo, y como les decía, en esta lista hay varios jugadores importantes y que tienen recorrido. La vemos de inmediato, porque en primer lugar en esta lista aparece un jugador importante para Colo-Colo, Mauricio Isla, bicampeón de América, llegó en junio de 2024 a Colo-Colo. Él termina su contrato, lo hemos dicho, acá no hay cláusulas para renovar de manera automática. Si es que Isla quiere seguir, si es que Colo-Colo quiere que continúe, se van a tener que juntar y van a tener que negociar. Ahí está el primer tema, Mauricio Isla. En segundo lugar, Emiliano Amor, que tras este llamado de emergencia que recibió de Colo-Colo, él solamente firmó contrato por una temporada. En tercer lugar, Sebastián Vegas, que llegó a préstamo a Colo-Colo por una temporada proveniente del fútbol mexicano. Cuarto lugar, Óscar El Torta Opaso, que ya lleva más de 2 años desde su retorno al Monumental. Recordemos que él estaba en Racing, lo llamaron otra vez, estuvo solamente un semestre en el fútbol argentino y retorna a Colo-Colo. Y en último lugar, Alexander Oroz, hoy también lesionado, al igual que el Tortopaso. Ahí está la gráfica, esos son los nombres. Me quiero detener porque, a ver, lo concreto, lo real, es que esto todavía no se ha hablado en reuniones de directorios o reuniones de la comisión de fútbol. Pero por lo que uno va olfateando, preguntando, reporteando, el escenario podría ser el siguiente. Lo de Mauricio Isla hoy está complicado, es un futbolista ya de 37 años, que quizás no ha tenido su mejor temporada. Si me preguntan hoy, veo difícil que pueda continuar, según lo que vamos preguntando. En segundo lugar, Emiliano Amor, es prácticamente muy similar a lo de Mauricio Isla. No ha tenido tanta regularidad en este 2025 el propio Emiliano Amor. Sebastián Vegas, es probable que Vegas vuelva al fútbol mexicano. De hecho, no hay una opción, por ejemplo, que en este mercado tenga Colo-Colo para extender este préstamo. Tendría que otra vez negociar con el Monterrey de México para extender el vínculo
de Sebastián Vegas, pero por lo que ha hecho, a mí me decían que hay que ver cuál va a ser el escenario y lo que dice el entrenador. Me detengo en Óscar el Torto Paso, porque acá preguntando a mí, derechamente me dicen que está complicado que Óscar Opaso pueda continuar en Colo-Colo, por lo que ha hecho, por cómo ha sido su última temporada, porque hoy no es titular y porque además hoy está lesionado. Ojo con la banda derecha, se podría resentir bastante ese sector, porque vamos a ver qué pasa con Isla. Lodopaso está complicado y después en último lugar aparece Alexander Oroz, que me parece, por la juventud, por lo que puede dar, es probable que pueda renovar y ahí hay que ver si es que lo mandan a préstamo o continúa en Colo-Colo. A ver, Isla, Amor, Vegas, Opaso, todos que podrían partir, todos de la línea defensiva, va a tener que salir a buscar. Entonces, si se van los 4, digamos, si ninguno le renueva, va a tener que salir a buscar con urgencia, porque al menos lateral derecho le quedaría a Gutiérrez, que no viene con regularidad, Carlos. ¿Sabes qué? Yo siento que se puede llegar a buscar una alternativa de que se quede Mauricio Isla. ¿Por qué no? Él está en otra etapa también de su carrera futbolística. Quizás puede llegar a un consenso, tal vez, una rebaja de sueldo, algo. Hay que ver también qué es lo que quiere Mauricio Isla también. Claro. Pero su rendimiento lo avala. Ese es el tema. Es el lateral titular de Colo-Colo esta temporada, ha jugado todos los partidos. Cuando está a disposición, él es titular. Entonces, desde ahí, buscar un jugador proyectable que incluso pueda ser titular y teniendo a Mauricio Isla ahí, porque no hay nadie más. Ese es el tema. Pero puede salir a buscar para la otra temporada. Sí, se puede salir a buscar. Por eso pregunto, Es ¿el rendimiento relativo. de Isla Sí. hasta ahora lo avala para ir a buscar esa renovación? Creo que no. Mauricio Islas en sus mejores momentos que ha tenido esta temporada es cuando él ataca. Y Colo-Colo defensivamente se ha visto muy mal. Y hay estadísticas que dicen que el 70% de los goles aproximadamente que recibe Colo-Colo es por el lado derecho. No significa que sea culpa de Mauricio Isla, pero hay movimientos tácticos que al final liberan espacios en esa banda. Pero perfectamente, como te decía recién, depende de lo que él quiere. Él también podría ser parte del plantel para la próxima temporada, pero sin ser el lateral derecho titular, pero ser una alternativa y quizás buscar un lateral derecho que también tenga características más defensivas que ofensivas para, dependiendo del tipo de partido, juega el lateral que tiene más características defensivas y si hay que salir a buscar el partido y necesitamos un lateral que esté atacando todo el tiempo como lo hace Isla, puede él ser la alternativa. Yo creo que para ser alternativa debe salir demasiado cara la alternativa. Yo creo que el fútbol chileno, ni siquiera Colo-Colo, está en condiciones de pagar un sueldo como el que tiene Mauricio Isla. Es una lata de plata, lo sé. Pero Colo-Colo en esta situación como que no solamente tiene que pensar en armar un buen plantel. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es fortalecer la línea defensiva y en dejarla con los titulares. Y acá estamos hablando, en esta lista al menos que nos nombra Dani, estamos hablando de 2 titulares fijos. Uno es Vegas, el otro es Isla. Y esos 2 titulares fijos tú los tienes que reemplazar. Y a esto yo le podría sumar perfectamente a Alan Saldivia, porque Alan Saldivia ha recibido algunas ofertas y perfectamente a fin de año puede partir. Entonces, otro jugador que te suma en esta misma zona, donde te quedarías no solamente con estos 4 menos, sino con un quinto, eventualmente. Yo creo que Amor va a partir. O sea, Amor ya estaba afuera. Sí. Amor vuelve netamente porque Colo-Colo va tras él y le dice, Falcón. Hubo un problema a último minuto. Y aprovechando lo de Falcón, lo que yo he sabido es que él siente que ya cumplió un sueño, ¿ya? De irse al Inter Miami, de compartir equipo con Leo Messi, que era como su gran objetivo, y que ya tuvieron a su segundo hijo. A él no le desacomodaría volver a Chile, ¿ya? Mira. Yo sé que las condiciones que él se fue fueron bastante complejas, engorrosas, que hubo muchos hinchas que terminaron criticándolo, pero ante este escenario yo no veo tan loco ni desquiciado que eventualmente pueda... Y al hincha yo creo o que al menos conversar con Colo-Colo. Se lo gana fácilmente de nuevo, yo creo, Maxi Falcón. Después del rendimiento y además de su forma de actuar en Colo-Colo. Ahora, Dani, hablaba recién la Carito lo de Alan Saldivia, ¿no? Uno de los que podría partir, pero no sería el único de esa lista. Porque ayer cuando conversábamos acá en Pelota Parada con Eduardo Loyola, el vicepresidente de Colo-Colo, él era muy claro al referirse, por ejemplo, a estos ofrecimientos que tuvo Colo-Colo por Lucas Cepeda, por Vicente Pizarro y por Alan Saldivia, que sobre todo con este jugador
fueron ofertas formales que finalmente rechazó Blanco y Negro. Él dijo, y fue muy claro, que hoy Blanco y Negro no va a regalar ningún futbolista. Y en esa línea, lo que dice el vicepresidente de Colo-Colo es que van a hacer respetar las condiciones en las cuales ellos creen que el precio para que parta Lucas Cepeda, por ejemplo, es sobre los 5 millones de dólares. El precio de Alan Saldivia es más que 2.5 millones de dólares por el 70% del pase, como por ejemplo ofertó Vasco da Gama en el último mercado. Entonces ahí al menos ya tiene un piso Blanco y Negro de ciertos futbolistas que, según él y según también el pensamiento que hoy tiene el directorio, no los van a dejar partir de manera tan fácil. Veamos la lista ahora de jugadores en la gráfica que pueden partir. Estos son los miembros de este plantel que en este mercado que se viene en diciembre pueden recibir ofertas por lo que ha hecho y obviamente porque están ahí en la vitrina. En primer lugar, Brian Cortés. Marcamos a Brian Cortés porque recordemos que él solamente está a préstamo por este semestre en Peñarol, en el fútbol uruguayo. Está jugando, lo está haciendo de titular y está la opción de compra que tiene el equipo uruguayo y vamos a ver finalmente qué pasa. Pero Brian Cortés puede partir. En segundo lugar, Alan Saldivia, que ya lo buscó la MLS en el mercado recién pasado, ofertó el Vasco da Gama de manera formal, sin embargo no hubo acuerdo y finalmente Blanco y Negro desecha esta última alternativa real que había del Vasco da Gama. Tercer lugar, Vicente Pizarro. Sabemos que ha sido sondeado de varios equipos, hoy está jugando en la selección chilena, ha tenido, dentro de lo mal que han dado Colo-Colo, me parece una buena última parte del año. Y después dejamos en último lugar a Lucas Cepeda, quien ya sabemos hoy, me parece, es el futbolista más regular que ha tenido Colo-Colo, es la principal figura que tiene el cacique, que cuando el equipo no anda mal, Lucas Cepeda se echa el equipo al hombro. Él intenta resolver situaciones de manera individual, pero Lucas Cepeda es probable que pueda recibir alguna oferta. Ya fue sondeado del fútbol europeo. Sabemos que para él Europa era una prioridad y vamos a ver si es que se puede dar en este mercado verano nuestro, invierno del fútbol europeo. Gonza, para ti, el presente de estos nombres. Para mí a ver, yo entiendo en el contexto que está Colo-Colo y que ayer escuchábamos el nombre del vicepresidente, perdón. Loyola, Eduardo Loyola. Eduardo, que lo entrevistamos. Pero también creo que solamente escapa Cepeda, para mí, y Pizarro en este último momento que elevó su nivel, sobre todo, bueno, fue a la selección, estuvo en la selección. Pero el nivel, por ejemplo, de Saldivia, yo creo que hay veces que los momentos pasan y que la propuesta económica de muchos equipos quizás no va a ser la misma, primero por el rendimiento individual de cada jugador y segundo por el momento de Colo-Colo, que lo hemos conversado acá, que las propuestas económicas que llegan, obviamente sabiendo cuando hay un déficit económico, que el club no está bien, no va a ser la misma que quizás cuando el jugador está de buena manera. Yo creo que va a ser, de aquí a fin de año, es una buena decisión para que Colo-Colo tenga, no tomar lo que sea, pero sí quizás las pretensiones que ellos tenían por un jugador, lo que le iban a ofrecer, quizás no van a ser las mismas de aquí a fin de año. ¿Bajarlas un poco? O sea, yo creo que las propuestas, primero que nada, que le van a llegar van a ser más bajas. Entonces, en eso va a tener que tomar una decisión, porque para mí, Saldivia es un jugador, siendo joven, me encantó el Saldivia que vi con un alto rendimiento en Copa Libertadores. Hasta el primer semestre del año pasado. Sí, pero mi realidad, al verlo jugar tanto y ver, yo no sé si Saldivia pueda dar más de lo que yo ya le vi. O sea, desde la realidad futbolística, un jugador que tiene limitaciones, que cuando supo que son limitaciones, las tuvo claras hasta algún momento. Creo que era un muy buen defensor central, pero después bajó muchísimo su rendimiento. Claro, y hoy es como, ojalá vuelva a ese rendimiento donde nos encantó a todos nosotros. Me pasa mucho con lo de Falcón. O sea, yo no sé si Falcón es un jugador para ir a Europa. Saldivia quizás sí por su juventud, pero desde lo futbolístico hay que poner los pies sobre la tierra también. Ahora, Dani, ¿algún otro jugador que pueda salir de Colo-Colo? A ver, está la lista también de los que tienen contrato, pero que se les podría buscar alguna salida anticipada. Mira, en esta lista yo dejo en primer lugar a Salomón Rodríguez,
que no ha tenido un buen 2025, que él quizás desde lo anímico ya últimamente no está bien, podríamos decir, porque se ve cabizbajo. Es un jugador que, lo saben, no lo está pasando bien. Vamos a ver qué pasa con Salomón Rodríguez. Él tiene contrato vigente por todo 2026. Y después, en segundo lugar, hay otra lista de futbolistas, como por ejemplo Cristian Riquelme, que está siendo parte de los entrenamientos, pero prácticamente no ha jugado en este 2025. Entonces ahí también yo te marcaría otro jugador que creo que se le va a buscar una salida, o para que vaya a préstamo o para terminar el contrato de manera anticipada. Así más o menos se marca el panorama de Colo-Colo. Para cerrar, Colo-Colo va a entrenar este sábado, va a tener libre domingo y me decían probablemente lunes. El martes volvería a entrenar. Me dicen que el martes podría entrenar afuera del Estadio Monumental, quizás en las canchas del Cifú, porque está ya prácticamente ocupado el Monumental, porque la próxima semana hay un concierto. El miércoles van a viajar a Puerto Montt, el mismo día del partido, juegan en el Chinquihue y después ya el jueves retornan a Santiago. Estaba viendo lo de Cristian Riquelme solamente contra Valladolid. Increíble. Dani Arrieta con todas las novedades de Colo-Colo. Gran trabajo, amigo. Un abrazo, buen fin de semana. Abrazo, que estén bien. Chao, Chau, Dani. chau. Ah, bueno.